Una célula de al lado expresa que los patrones de daño, ¿cierto? Y eso atrae que más células inflamatorias. Entonces la lesión puede llegar a ser incluso necrosarse el sitio donde se inyectó el antígeno. Se muere ese pedacito de tejido que está. ¿Okay? Entonces es lo que se llama la reacción. Si ustedes miran, inclusive allá a la mano derecha, ustedes están activando los mastocitos, como en cualquier inflamación, ¿de acuerdo? De los mastocitos, otra vez histamina, actúa sobre las células endoteliales, contracción, diapedesis, más neutrófilos, todo el cuento que ustedes yo creo que ya tienen en sus cabecitas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conoce como una reacción local. Aquí la cuestión es que el antígeno fue inyectado, pero puede ser un antígeno inhalado. Puede ser inhalado. Ahorita me devuelvo y les muestro los ejemplos que hay ahí. Entonces, en equinos, por ejemplo, ¿sí? Lo que se llama la enfermedad del huérfago, o lo que se llama la enfermedad que hoy se conoce como RABA, en los felinos lo que es el asma, ¿sí? Y otros ejemplos de, sobre todo, lesiones pulmonares por antígenos inhalados. ¿Inhalados que constantemente? Entonces, personas o animales que están sometidos a ciertos antígenos inhalados. Por ejemplo, el polen, por ejemplo, rastros de hongos, esporas de hongos, bacterias, ¿sí? Ahorita me digo eso. Entonces, ahora, miremos la otra forma de presentación, que es la sistémica. En la sistémica, ¿qué es lo que ocurre? Que el antígeno está en contacto directo con la vía hematógena. ¿Okay? El mejor ejemplo de estos es lo que se conoce como la enfermedad del suero. ¿Sí? Esa enfermedad del suero se presentaba cuando se inyectaban con unas dosis muy altas de vacunas contra el tétano, ¿sí? Sobre todo en la guerra, que se llamaba eso. Entonces, por las lesiones de las cortaduras, cuando tenían que amputar, ¿sí? Les aplicaban altísimas dosis de vacunas antitetánicas. Resulta que eso es un antígeno. Entonces, al inyectar tal cantidad de antígeno, terminaban los soldados haciendo una reacción de inmunocomplejos, porque ellos ya tenían anticuerpos contra el tétano y al introducir el antígeno se formaba una gran cantidad de complejos. ¿Qué pasa? Si el complejo antígeno-anticuerpo está dentro del vaso sanguíneo, está circulando, él va a buscar unos sitios muy particulares donde ubicarse. Entonces tiene afinidad por unos sitios muy particulares. Sitios donde la sangre puede salirse, o parte de la sangre puede salirse, es decir, por ejemplo, sitios donde haya filtración, o donde los órganos terminen en un pleco ciego. Entonces, ¿cuál órgano sería afectado si estamos hablando de que el sitio específico es un sitio de filtración? ¿En qué parte? En el glomérulo. ¿Okay? Entonces tenemos uno de los órganos blancos cuando hay reacción de hipersensibilidad tipo 3 sistémica o generalizada. Es el riñón a nivel del glomérulo. El mecanismo es muy similar, muy similar. Los complejos antígeno-anticuerpos se forman, se ubican en ese sitio, ahí están los porocitos, las células mesangiales, todo lo que ustedes aprenden en histología. Y esas células mesangiales, recuerden que tienen también un papel proinflamatorio, más las células que van a empezar a atraerse por la presencia de esos complejos en ese sitio. Entonces, el mismo organismo va a empezar a enviar células inflamatorias para el glomérulo. Entonces, ustedes van a ver que los mejores ejemplos de reacción de hipersensibilidad tipo 3 generalizada tienen que ver con las glomerulonefritis. Glomerulonefritis. ¿Okay? Glomerulonefritis. Entonces, ¿qué ocurre en ese glomérulo? Pues van a empezar a atraerse células inflamatorias, muchísimas células inflamatorias. Neutrófilos en un principio, primeras 24-48 horas, pero posteriormente van a llegar macrófagos. ¿Okay? Incluso pueden llegar también otras células mononucleares que pueden terminar afectando la estructura arquitectónica del glomérulo. Entonces, ¿qué pasa con la estructura del glomérulo? Se va a empezar a cambiar
Peligroso. Van a empezar a morir algunas de esas células endoteliales mesangiales y van a proliferar el tejido conectivo, por ejemplo. O puede llegar a proliferar de pronto otras células como los fibroblastos. ¿Y eso qué va a terminar haciendo? Que ese glomérulo deje de cumplir su función. Un glomérulo lleno de tejido conectivo, lleno de fibroblastos, pues no va a poder filtrar adecuadamente y va a dejar empezar a escapar sustancias. ¿Qué sustancias podemos encontrar actualmente? Entonces en la orina de un paciente con reacción de hipersensibilidad tipo 3. ¿En la orina? ¿Señor? No, la orina Eso no. no es normal encontrarlo. Pero la orina casi no. La orina. Sí, sana el glomérulo, no se puede entrar. En la orina. Lo digo porque usted está viendo patología. ¿Quién más? Sustancias que pueden estar en la orina si hay reacción de hipersensibilidad tipo 3. En orina, ¿qué encontraríamos En orina. en los pacientes con glomerulonefritis? ¿Qué no deberíamos encontrar? Proteínas. Proteinuria. Ácido úrico. Sí, eso es lo normal. Que no deberíamos encontrar. Sangre. Sí, Sangre, sí, sangre. y además de proteínas, glucosa. Y glucosa. ¿Ok? Entonces vamos a tener fenómenos de proteinuria y glucosuria. ¿Ok? Proteinuria y glucosuria. Entonces, cuando analicen su próximo parcial de orina, si encontraron proteinuria, ya saben que quién está fallando, glomérulo. Y ya saben que una de las posibles causas es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, que como consecuencia desata una glomerulonefritis. ¿Listo? Entonces, aquí nuevamente actúa el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Complejo inmune. Pero miren que aquí pasa algo particular, y es que los complejos pueden ser solubles o insolubles. Si son insolubles, quiere decir que quedan precipitados en el suelo y pueden ser fácilmente destruidos por los monocitos, se pegan algunas células y terminan siendo eliminados por el sistema reticular endotelial, que es lo ideal, ¿cierto? Ese sería el mecanismo ideal. Pero ¿qué pasa si se pueden mantener solubles? Ahí es cuando va a empezar a ocurrir el fenómeno. Entonces, ¿a dónde van a llegar? Al glomérulo, les dije que eran 3 lugares. Glomérulo, las membranas sinoviales y el plejo coroideo. ¿Okay? Esos 3 sitios son fundamentales para pensar en una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces vamos a poder tener inflamación de las articulaciones, lesiones a nivel ocular, lesiones a nivel renal, todo mediado por la cantidad de complejos antígeno-anticuerpo que están circulando y quedan atascados en esos sitios. Y la reacción va a ser la misma. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en algunos animales opacidad de la córnea. Pues si hay una enfermedad donde se ve un ojo azul, ¿sí? Que ocurre con la hepatitis infecciosa canina, por respuesta a la vacunación, donde la cantidad de complejos antígeno-anticuerpos se acumulan en la córnea, se ve blanco o se ve azuloso el ojo. ¿Listo? Más los cambios en las articulaciones, ojeras, complicaciones de diferente grado. ¿Listo? Todo explicado por la reacción de hipersensibilidad tipo 3, complejo antígeno-anticuerpo. Aquí les traía también esta tablita, que la pueden encontrar ustedes en la TISA, la inmunología de TISA, esta de la 10ª edición. Y ahí tienen ustedes todos los posibles agentes involucrados en las glomerulonefritis. Recuerden que esos que están a la izquierda de allá son el antígeno, ¿cierto? El antígeno. ¿Y cuál es el resultado? Que hay inflamación de los vasos sanguíneos, inflamación del glomérulo, inflamación a nivel de la uvea, del globo ocular, e incluso en algunos casos se describen también fenómenos de dermatitis, ocasionados por complejos antígenos. Púrpura es una hemorragia canina de manos. ¿Listo? Ahí hay muchos conocidos, ¿no? En España, Rica, pero que ustedes han visto virus, adenovirus, los virus de la peste porcina, virus de la diarrea viral, virus de la gripe infecciosa. Ustedes han visto virus, bastante conocimiento sobre eso.
No tengo mucho cuidado. Es lo que, ¿por qué? Porque ¿cuál es el antígeno que está tratando de buscar? O sea, tú piensas que cuando le quitan la cola al cerdo, cualquiera de ellos puede entrar por ahí. Ok. Pero ¿de qué depende de que sea eso o no sea eso? Una cosa es que quedaría que es contaminado con una bacteria y que haya bacteria y que la bacteria puede llegar a varios sitios, por ejemplo, la vascular, o que haya también una reacción a la sensibilidad. No estoy diciendo que no, pero es más común la vía de la bacteria por la propia bacteria. ¿Listo? Entonces, reacción de hipersensibilidad tipo 3, complejos inmunes, IgG, IgM, actuación de leucocitos, destrucción sobre todo de dónde? Los vasos sanguíneos. Y las consecuencias de ello. Si se destruye un vaso sanguíneo va a haber trombosis. Si hay trombosis, hay isquemia, hay muerte. ¿Listo? Y terminamos entonces con la última reacción de hipersensibilidad, que es la reacción de hipersensibilidad tipo 4. ¿Okay? Reacción de hipersensibilidad tipo 4. Esta reacción de hipersensibilidad tipo 4 también es conocida como reacción de hipersensibilidad retardada. Chistosa munda. ¿Okay? ¿Por qué? Porque realmente el efecto de esta reacción de hipersensibilidad no ocurre de manera inmediata como la otra. No lo vemos reflejado. Hay una pregunta. Como la ¿Le molestaría hacer si ahí es que estoy grabando? Sino que Bueno, va a necesitar horas para poder ver los efectos. ¿Okay? Estamos hablando de un inicio más o menos entre las 5 y las 7 horas post contacto con el antígeno. ¿Okay? Post contacto con el antígeno. 5 a 7 para empezar apenas. Pero tiene su máxima expresión más o menos a las 24, incluso hasta las 72 horas, y puede desaparecer solita o puede empeorarse y llevar a necrosis. Cualquiera de las dos situaciones puede llegar por esto. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Que aquí no hay una mediación por inmunoglobulina, sino que aquí va a actuar específicamente los linfocitos T. Por eso, esta reacción de hipersensibilidad tipo 4 también es conocida como reacción de hipersensibilidad mediada por células. ¿Okay? Mediada por células. ¿Qué células? Los linfocitos. ¿Listo? Los linfocitos. Y principalmente lo que son los linfocitos TH1. ¿Okay? Recuerden que si entran los TH2 sería otro tipo de reacción, la alérgica. Aquí son los TH1. ¿Qué se necesita acá? En esta reacción de hipersensibilidad tipo 4. Lo que se necesita es que un animal esté sensibilizado contra una enfermedad. Otra vez, si se dieron cuenta, todos necesitan una sensibilización. En esta 4 no es la excepción. El animal debe estar sensibilizado contra una infección o debe estar infectado. ¿Listo? Llámese virus, llámese bacteria, llámese parásito, llámese lo que sea. Sensibilizado o infectado. ¿Listo? Entonces, de pronto ustedes han escuchado hablar de la prueba de la tuberculina. ¿Sí? Alguno tiene vacas, bovinos en Dinamarca, Boyacá, sobre todo acá también se hace lo que se llama la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina es una prueba diagnóstica que se hace en estos animales para saber si están contaminados con tuberculosis o no. Entonces, ¿en qué está basada esta prueba de la tuberculina? Hay comercialmente un micropreparado, un filtrado de helicobacter. ¿Sí? Lo pulverizan, lo vuelven poquito, lo ponen otra vez en una solución y una solución inyectable. Esa solución inyectable la utilizan los médicos para saber si este bovino está afectado por tuberculosis o no. ¿Cómo lo hacen? Entonces se supone que si el animal está sensibilizado contra la tuberculosis, recuerden que él es intracelular, ¿cierto? Entonces desata todo lo de la parte de linfocitos T. Si él está sensibilizado, tiene linfocitos T, debe morir, ¿cierto? Si está infectado, pues está sensibilizado, tiene linfocitos T, debe morir.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el médico coge esa solución inyectable y se la pone a los bovinos, ¿dónde se la pone generalmente? Se la pone en el pliegue de la cola, alza la colita y esos pliegues ahí lo inyecta, ¿sí? A veces acá, lo que se llama la tabla del cuello, también lo pueden hacer. ¿Y qué espera que ocurra? Que más o menos las primeras 7 horas empieza a formarse una lesión redondeada en el sitio de la inyección. No es como la que estábamos viendo en la anterior, que era neutrófilos, edema, microtrombos, vasculitis. No, aquí lo que va a empezar a ocurrir es la acumulación de linfocitos. ¿Por qué? Nuevamente, bovino sensibilizado, bovino infectado. Se le inyecta una partecita de ese mismo micobacterio o un familiar de ese micobacterio que se parece mucho. ¿Quién lo recibe? Las células dendríticas, ¿de acuerdo? Células de Lange acá. ¿Qué hacen? Lo reconocen, lo interiorizan y ellas empiezan su viaje. ¿Hacia dónde? Hacia el ganglio linfático más cercano. En el ganglio linfático, allá exponen ese patógeno después de haberlo procesado a los linfocitos que ya lo van a reconocer, que son los linfocitos T de memoria. Apenas lo reconocen, recuerden que se activan, empieza una división, expansión clonal y esos linfocitos empiezan su viaje de vuelta al sitio donde está el patógeno, que fue una de las preguntas que les hice en el examen. ¿Cómo hacen los linfocitos después de activados para encontrar el patógeno? ¿Sí? Entonces me decían, no, la célula dendrítica se lo está presentando. No, viene desde la piel y entonces después de activado, o sea, ya está en el ganglio linfático, ¿cómo es el viaje para ese sitio? Entonces recuerden que él va a irse por señales, principalmente señales de selectina L, selectina P. ¿Dónde las va a buscar? En los vasos sanguíneos en el sitio de la lesión, que se están expresando allá. Pues ellos llevan el ligando y allá se está expresando la contraparte. ¿Qué hace él? Irse para los vasos sanguíneos que están expresando selectina L, selectina P, selectina L y selectina P. Y así encuentra el patógeno. Ese viaje es el que hace. Entonces, ese linfocito llega hasta el sitio donde fue inyectado el patógeno y empieza a atacarlo, ¿cierto? Entonces, activa macrófagos, quimio atrae neutrófilos. Recuerden que todo está mediado por interleuquinas, ¿cierto? Interleuquinas proinflamatorias. Ahí lo que va a hacer es atraer más células inflamatorias. ¿Listo? ¿Listo? Entonces la reacción inflamatoria aquí va a ser predominantemente de neutrófilos. Disculpen, Linfocitos. No olviden eso, linfocitos. ¿Okay? Predominantemente linfocitos. ¿Qué puede pasar? Esa inflamación linfocitaria, como les decía, va a tener un máximo de tiempo de 48 a 72 horas donde la inflamación se ve muy fácilmente. Entonces, el doctor que dijo, voy a ver si este bovino está contaminado con tuberculosis, pongo la tuberculina, la inyecto y dentro de 24 horas voy y reviso el bovino, le levanto la cola, miro el pliegue y si se formó una pápula, ¿sí? La pápula es una estructura en alto relieve de 2 centímetros con enrojecimiento y la miden qué tantos centímetros miden y posteriormente vienen a los 48 y a los 72 y confirman que sí, así se sabe que el bovino está contaminado con tuberculosis y ese era uno de los mecanismos que se utilizaba para el descarte de los animales, la prueba de tuberculina. O sea, si la prueba de tuberculina, si el bovino daba positivo, tocaba